Buenos días, director, muchas gracias por este tiempo. Es muy importante para nosotros que nos dé estos minutos porque estamos viendo que esta enfermedad del COVID ha sido una cosa extrañamente y tremendamente mundial. O sea, esto no fue como los otros NH1 o la de las aves, ¿se acuerdan? Esos microbios, esas bacterias o virus que anduvieron por ahí volando. Entonces, agarró todo el globo terráqueo en realidad. Y quisiéramos partir, que nos cuente usted, bien sencillo, a nivel de que nos entendamos todos en las casas, qué es lo que es un microbio, qué es lo que es una bacteria y qué es lo que es un virus, director. Bueno, gracias por acudir al hospital, a este director, para poder enseñar o entregar algunas recomendaciones. Las bacterias, los virus, en el fondo han estado con la humanidad desde tiempos inmemoriales y en realidad hoy hemos ido conociendo mucho más sobre ellos en los últimos siglos, pero efectivamente pandemias han habido en toda la historia de la humanidad. De hecho, se habla mucho de la pandemia hace 100 años atrás, pero no tenía el alcance que tiene hoy día por la conectividad que tenemos hoy día a través de vuelos, de viajes, de posibilidad de estar globalizados como lo está el mundo. Entonces eso ha generado esta alarma. De todas maneras, es una situación que nos pone a prueba como sistema de salud, como humanos, respecto a cómo nos estamos comportando, y hay mucho que uno puede reflexionar y seguramente esto va a tener consecuencias por muchos años más. Las bacterias y los virus, bueno, son todos seres microscópicos que nosotros en algún caso podemos ver en los laboratorios, los virus también con microscopios muy sofisticados, pero efectivamente la diferencia es que el virus es un parásito obligado. ¿Y qué significa eso? Que para que un virus viva y se reproduzca tiene que estar dentro de un ser vivo. ¿Ya? Las bacterias tienen capacidad de vivir en cualquier parte y se pueden reproducir también muy rápido, y tenemos muchas bacterias que también son muy complejas de tratar cada día más, por ejemplo, por el exceso de uso de antibióticos. Las bacterias, que también son un problema de salud pública hoy día, tienen que ver con el exceso de uso de antibióticos y hay cada vez más resistencia. Ese es un problema aparte, pero que también es un tema contingente en salud. La pandemia obviamente ha superado todo eso, y los virus son parásitos que requieren de un organismo vivo, como ya dije, para poder replicarse. El caso del coronavirus, que es un virus que lleva tan poco tiempo, parece que han pasado tantos años, pero recién apareció esto a fines del año pasado en China, y evidentemente la historia natural de la enfermedad, que es el proceso lógico que se estudia de cada microorganismo y la enfermedad que provoca, lleva muy poco tiempo aún para saber todo lo que va a implicar en este caso este virus. Entonces, lo que se va sabiendo es lo que generalmente los países que han tenido primero la pandemia han ido haciendo evidencia. Hoy día se habla de medicina basada en la evidencia respecto a que los hechos van demostrando cómo cada proceso se va dando. Y eso ha tenido muchas vueltas porque en cada país se ha desarrollado de una manera distinta, ha tenido particularidades. Alguien me preguntaba hace unos días, que me decía, pero nunca perdí el olfato. Y como que nos quedó a todos que el síntoma más importante era que perdimos el olfato y el gusto. Efectivamente, la enfermedad se ha manifestado con distintos síntomas en distintas partes, pero en Chile no es eso lo que más se ha visto en nuestros pacientes. En el fondo está el tema respiratorio principalmente, el dolor de cabeza y esas cosas, pero pérdida del olfato presenta un porcentaje, en Chile al menos, que en otras partes ha sido como lo más llamativo. De todas maneras, una enfermedad se despliega con una cantidad importante de síntomas, y en el caso del COVID, los síntomas respiratorios son los mandatorios en cuanto a lo que nuestros pacientes han manifestado. Ahora, hay una gran cantidad de pacientes que están asintomáticos o con sintomatología muy leve, ¿ya? Entonces, yo creo que eso ha generado un poco este cierto relajo que uno puede percibir, pero efectivamente quienes han tenido un desarrollo más complejo de la enfermedad, ese porcentaje de pacientes que caen hospitalizados y que tienen factores de riesgo, edad por ejemplo, los mayores de edad, o gente que tenga algún problema de inmunodeficiencia o alguna situación crónica como sobrepeso, diabetes, hipertensión, son pacientes que han ido manifestando cada vez más complicaciones y que tienen a la salida del cuadro complicaciones muy complejas. Son los que mayoritariamente están siendo víctimas fatales de este virus, y los que logran recuperarse, siendo gente joven o gente de edad, tienen una serie de complicaciones posteriores a la salida del cuadro clínico propiamente tal.
entre las que se han ido investigando, por ejemplo, problemas cardíacos posteriores, algunos temas asociados al sistema pulmonar. Entonces, todavía hay mucho que contar de la enfermedad y del desarrollo que nosotros no tenemos esa claridad. Los médicos están trabajando, hay muchos científicos estudiando el virus y los desarrollos, distintos estudios que están viendo por un lado cómo van reaccionando los pacientes a distintas terapias por un lado, porque no tenemos una terapia que hoy día permita eliminar la enfermedad o disminuir totalmente la presencia del virus, y estamos apostando todo a una vacuna, que es algo que ustedes también saben porque ha sido muy publicitado. Entonces, la única posibilidad que tenemos hoy día de que esto se acabe en nuestro territorio, en nuestra ciudad, en nuestra comuna, es llamar al autocuidado primero que todo, a ser responsables, y es una cosa que hemos visto en todas partes. Nosotros trabajamos en salud y en nuestros equipos están hoy día muy, digamos, conscientes de lo que esto implica. Nosotros tenemos todos los elementos de protección personal, hemos hecho una gran inversión en este tipo de equipamientos y en protocolos para poder trabajar de la mejor manera, pero evidentemente también con el tiempo vamos relajando situaciones. Entonces, en los espacios domésticos, por ejemplo, nuestra gente, y lo que le pasa a muchas personas, se cuida mucho en el trabajo, pero en la casa nos relajamos y no usamos mascarilla o no nos cuidamos con el lavado de manos frecuente. Todas esas medidas deben ser permanentes, o al menos estar seguro de que estamos cumpliendo medidas que protejan primero a cada uno de nosotros y después a los que están alrededor nuestro, que generalmente es nuestra familia. Entonces nos pasa que vuelven las personas después de cuarentenas o periodos de descanso con alguna posibilidad de estar infectados. Y eso lo hemos visto en nuestra comuna en distintas instituciones públicas y privadas. Por lo tanto, el llamado primero es al autocuidado, a la conciencia, porque esto no está ni cerca de terminar. Tenemos un desarrollo importante en nuestra región hoy día, con muchos casos en Coquimbo y La Serena, y que se han visto reflejados en la cantidad de viajes que siguen apareciendo en nuestra comuna y en todas las partes. O sea, yo creo que no hay que relajar, tenemos que seguir siendo muy conscientes de lo importante y peligroso que es esta pandemia para cada uno de nosotros, y de esa manera quizás nos vamos a cuidar más, que yo creo que es la forma de poder ir disminuyendo localmente, digamos, las medidas para poder proyectar una contención de esta pandemia. Director, cuando una persona tiene algún contagiado, algún ya confirmado en su hogar, ¿cuál es la rutina que tiene que tener con esta persona, el resto de la familia o la que está a cargo de esta persona? Es muy interesante la pregunta porque la gente tiene muchas dudas, ¿ya?, respecto a qué hacer. Primero, si yo no estoy contagiado y no tengo ningún riesgo y me estoy cuidando, es reforzar las medidas, mantener la limpieza, el lavado de manos reiterado, usar la mascarilla todo el tiempo. Eso en el fondo nos va a mantener seguros. Obviamente salir lo menos posible. Hoy día el tema de la salida con los permisos sanitarios se ha transformado en una cosa bien compleja porque hay mucha salida, mucho viaje, y eso, los señales son un poco confusas. Entonces, tanto trámite que tenemos que hacer, los temas económicos asociados y las necesidades de cada uno, médicas o de abastecimiento, en el fondo implican riesgo porque hay que salir, alguien tiene que salir a hacer ese trabajo. Lo ideal es que salga solo una persona, que sea la misma siempre, y que cuando llegue a la casa pueda limpiar o cambiarse de ropa o buscar la manera de hacer partir de nuevo en el fondo al entrar a la casa. Cuando hay alguien que está con sospecha por sintomatología, consultar enseguida, ¿ya? Consultar enseguida. Hay algunos teléfonos disponibles, está en el caso del hospital la posibilidad de, si tiene sintomatología, acudir a la urgencia. Tenemos una urgencia que está hoy día separada, tenemos un espacio de espera mucho más amplio porque se implementó una carpa hace unas semanas que permite, digamos, justamente este distanciamiento social y hacer efectivamente que las personas que están en la urgencia puedan estar con mucho más espacio. Tenemos una urgencia para todo lo que es respiratorio y una urgencia para lo no respiratorio, con tal de tampoco mezclar los flujos y que los pacientes puedan tener el mínimo contacto entre personas que puedan tener más riesgo, a pesar de que hay mucha gente asintomática que puede consultar por algo y también estar con el COVID. O sea, esa es una forma de priorizar, pero no nos garantiza 100% que ninguna persona
con COVID, pero sin síntomas, nos pueda estar contagiando en espacios de trabajo. Por eso las instrucciones a nuestro equipo es atender a todos los pacientes como si fueran potenciales pacientes positivos, y eso es lo que nosotros hacemos en todos los niveles de atención. Por lo tanto, cuando yo estoy en la casa y tengo síntomas o sospechas, contactarse a alguno de los teléfonos que están en la página del Servicio de Salud, por ejemplo, está el Salud Responde, y hay una serie de otros teléfonos que uno puede consultar. Y además, asesorarse por el equipo de salud. Una vez que está confirmado alguien de la familia, lo que se activa, y eso es lo que desde el punto de vista de epidemiología, que es la red que está apoyando todo el seguimiento de positivo, se activa un estudio de contactos, ¿ya? Cada caso índice, cada caso de un paciente positivo tiene que ser analizado y detectado antes de 48 horas todos los contactos posibles. Y a eso es lo que nosotros llamamos trazabilidad, ¿no? Es seguir todos los contactos asociados que un positivo puede haber tenido. Para eso tenemos un equipo que está llamando o contactando a estas personas y le hace la encuesta respecto a de los últimos 2 días, en qué lugares ha estado, desde cuando empezó a tener síntomas hacia adelante. Y en ese estudio, en el fondo, calzan las visitas que haya hecho a lugares públicos, los contactos que tuvo en la familia, y ahí lo que hay que medir, en el fondo lo importante es si efectivamente usó los elementos de protección personal, si lo hizo en poco o mucho tiempo, porque aquí hay un tema también de permanencia. Si nosotros estamos más de 15 minutos sin mascarilla en un espacio reducido, aplica como contacto estrecho. Lo mismo si ha tocado superficies y hay otras personas que viven ahí mismo y comparten, por ejemplo, algún tipo de alimento, o también el tema de los utensilios de uso en la casa. Todos esos espacios son los que este encuestador le hace, y una vez que se define cuáles son los contactos estrechos, a todas esas personas se las testea, ¿ya? Y se hace un seguimiento. Ese seguimiento, en el fondo, lo que persigue es asegurar aislamiento para todos aquellos que tengan la posibilidad de realmente estar contagiados o ser un probable contagio, para que esa persona la aislemos. Esa es la tercera parte de testear, trazar y aislar. El aislamiento, en el fondo, es garantizar que las personas que nosotros consideramos sospechosas o que ya están positivas no tengan contacto comunitario. Y ojalá estén aisladas en espacios seguros, donde tengan evidentemente el soporte necesario de alimentación, de fármacos, de asistencia, si es una persona que necesita asistencia, pero en las condiciones de seguridad. Si nosotros logramos, con nuestra cantidad de casos diarios, que han ido fluctuando, hay días que no tenemos ninguno, pero hay días que hemos tenido hasta 13 contagios en la comuna, esas 13 personas pueden tener entre 1 y 10 contactos. Entonces, si son 13 y tienen 10 contactos, son 130 personas a trazar. Y esas personas tenemos que aislarlas, tratar de saber dónde están, y con cada una también ver qué historia hizo. Entonces es un trabajo bastante maratónico, muy acucioso, que nuestro equipo con distintas personas ha estado muy dedicado. Yo creo que nosotros tenemos una muy buena trazabilidad en la comuna, pero efectivamente el tema es estar a tiempo en el testeo y tener toda la información posible, lo antes posible, para después poder aislar a esas personas. No tenemos un guardia para cada persona. Por eso es que el llamado es a educar, a hacer conciencia del autocuidado, e incluso quien está positivo, que efectivamente no es ninguna cosa del otro mundo. Hay un porcentaje muy importante de gente que es asintomática, y de los que tienen síntomas, también mucha gente tiene síntomas, pero síntomas leves. Aquí hay un tema de ansiedad que es más allá de la sintomatología, porque hoy día nadie quiere tener COVID, pero efectivamente es una enfermedad que en su gran porcentaje tiene sintomatología leve, y muchos también son asintomáticos. Entonces, si una vez que estoy detectado, tengo el diagnóstico, me queda cuidarme, seguir las instrucciones, protegerme y proteger a mi familia o a mi círculo más cercano, y con eso yo estoy, yo creo que aportando mucho a la salud comunitaria. Una vez que eso se cumple, pasan los 14 días de cuarentena del que está positivo y logramos aislar a todos los contactos estrechos, ahí estamos cortando la cadena. Si en el fondo el tema es ese, llegar a tiempo para que el positivo y sus contactos no tengan ninguna posibilidad de tener más contacto comunitario, y eso permitiría, digamos, frenar la pandemia. Por eso es tan importante la actividad local, como nosotros logramos localmente tener a todos nuestros actores involucrados, el comercio, los medios de comunicación, los medios de transporte, la salud, la educación, porque efectivamente esto aquí nos
pilla muy mal parados si no tenemos la capacidad de coordinarnos. Y por eso creo que cosas como la mesa COVID, por ejemplo, una estrategia que permite coordinación, trabajo comunitario con los consejos consultivos, bueno, y las coordinaciones del servicio de salud, de la Seremi, municipalidad, pero también el rol que le queda a cada persona dentro de su espacio, las juntas de vecinos, las comunidades asociadas, por ejemplo, también a cualquier tipo de actividad comunitaria, nos permiten, digamos, tener un mejor autocuidado ciudadano. Yo creo que ese es el llamado que tenemos que nosotros hacer y si logramos contener esto, creo que localmente podemos avanzar. Correcto. Director, para finalizar, entonces lo que hay que tener, como dice usted, primero conciencia en la familia, conciencia personal, pero también cuando uno viene al hospital le hacen una pequeña encuesta, contestarla seriamente, ¿no es cierto? Entonces, le preguntan si ha tenido contacto, la verdad es que uno de repente no dice la verdad, tiene que decir la verdad de lo que está pasando para que ustedes sepan en qué condiciones estamos. Sí, bueno, es el mismo llamado, yo creo que hacer consciente al autocuidado, y el autocuidado implica también cuidar al otro, entonces la entrega de información requiere que sea fidedigna. Claro. Ahora, bueno, hemos visto muchos casos de gente que estando positiva o en cuarentena ha burlado la cuarentena muchas veces en distintas comunas en el país y en el mundo. Sí. Entonces, claro, hay mucho miedo, se ha fomentado en algunas comunidades discriminación asociada. Nosotros lo hemos visto con casos acá en Los Vilos de personas que están con diagnóstico positivo que han sentido discriminación porque trabajan en tal cosa, porque contagiaron a otras personas. Yo creo que nadie está exento de contagiarse de una enfermedad, de un virus que en realidad es inmanejable. O sea, el virus tiene una alta concentración cuando está una persona infectada, mucho más que cualquiera de los virus que nosotros conocíamos hasta ahora. Entonces es muy fácil contagiarse, como usted bien dijo, hoy día se ha ido demostrando cada vez que entre personas, una persona infectada puede desperdigar mucho más allá de los metros que se consideraba inicialmente. Entonces tenemos muchos factores que no son manejados por nosotros y que basta que relajemos un poco las medidas y vamos a tener brotes o focos de contagio comunitario que no queremos. Entonces las medidas es conciencia, estar claro que cualquiera se puede contagiar, no es una peste en el sentido de que no va a generar ninguna lesión social, sino que esto es sanitario y aquí tenemos que generar un apoyo comunitario a todas las personas que estén, porque también es importante que si alguien está contagiado y es un adulto mayor y está solo, ¿qué asistencia tiene? Nosotros tenemos un equipo de atención domiciliaria que está visitando a los pacientes positivos, a los contactos, que está generando las medidas asociadas a salud, las derivaciones si son necesarias, y también en coordinación con la municipalidad, por ejemplo, se le aportan alimentos a quienes requieran, se coordina la entrega de fármacos. O sea, una persona que está con el COVID necesita también asistencia porque no puede quedarse en la casa si no tiene las cosas necesarias para poder estar el tiempo que se requiere estar aislado. Entonces, el mensaje es preciso para los adultos mayores, que son los que tienen que cuidarse más, ¿no es cierto? Son los que estamos más complicados porque tenemos estas enfermedades de base ya que están complicando mucho. Todo paciente crónico, fundamentalmente están los pacientes de la tercera edad, que requieren, digamos, más asistencia o que tienen alguna patología prevalente previa. Es importante cuidarlos con mayor rigurosidad, y también a nuestros pacientes jóvenes crónicos. También tenemos personas jóvenes crónicas, pero yo creo que el autocuidado es mandatorio para todos nosotros, y con eso cuidamos no solamente nuestra salud, sino que la de todas aquellas personas que también requieren ese cuidado particular. Bien, director, muchísimas gracias por esta información. Sabemos que la rehabilitación, si una persona se agrava mucho, es muy complicada. Esperemos que nuestros vecinos entiendan esto y seguimos acompañándolo para los mensajes que usted quiere ir entregando, porque tal como usted dice, de repente en Los Vilos han ido apareciendo más contagiados. Nos hemos descuidado un poco, tenemos que reconocer que como comunidad nos estamos relajando un poquito aquí en Los Vilos. Vemos nosotros grupos de personas en los supermercados que están uno al lado del otro, o en las ferias. Le pedimos a los adultos mayores que no, por favor, traten de salir lo mínimo posible, que salga una persona nomás de las casas, y si tienen algún síntoma que se acerquen. Esa cuestión es clave, ¿no es cierto? Efectivamente, yo creo que esas son las claves para que esto funcione, es conciencia, autocuidado, consultar apenas tengamos alguna duda,
y ser honesto cuando se le solicita información, los distintos controles, porque también eso permite ir frenando la cadena de contagio. ¿Sí? Es todo lo importante que tenemos hoy día es la información que podemos recabar en cada una de las encuestas que se hacen o en los testeos. No tenemos vacuna, no tenemos ningún remedio que permita sanar a nuestros pacientes, entonces ese porcentaje de pacientes que entra a hospitalizarse o que cae en una enfermedad, una complicación más grave, tiene una alta letalidad en general en los pacientes de los tramos más complejos que entran al espacio crítico, y eso no queremos que sigan pasando, digamos. Tenemos que cuidarnos para evitar esas muertes y tratar de que nuestra población esté sana. Bien, muchísimas gracias, director. Gracias a ustedes.